Ruth Bagán es historiadora del arte por la Universidad de Barcelona, pero también estudió conservación y restauración bueno, está en el ámbito profesional, digamos, del patrimonio cultural desde el año 2001, pero se ha formado recientemente, en el año 2013, en conservación preventiva y de hecho es su ámbito profesional actualmente. De 2014 a 2017, responsable de conservación preventiva en el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, y desde 2017 es encargada de la conservación preventiva del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Entonces, siguiendo con esa visión de la conservación del patrimonio desde un punto de vista general, es bueno entrar en las estrategias de conservación preventiva que Ruth Bagán, como conocedora en primera línea de ello, nos va a presentar hoy con el plan de conservación preventiva de la colección del museo en el que trabaja, Museo Nacional de Arte de Cataluña, hacia un modelo de gestión sostenible, vuelve a aparecer la palabra sostenible, de la conservación. Muchísimas gracias, Ruth, con todos los ponentes, y recordar a los asistentes que pueden utilizar el preguntas y respuestas para cualquier comentario. Gracias. En primer lugar, buenos días a todos y querría agradecer la invitación a la organización del Congreso, esta invitación para poder estar hoy aquí y presentar uno de los proyectos que estamos llevando a cabo actualmente en el museo, que es el Plan de Conservación Preventiva, coordinado desde el área de restauración y conservación preventiva del museo. Se trata de un proyecto que está en desarrollo, por lo tanto voy a hablar un poco del proceso, del enfoque y no tanto de resultados. El enfoque está claramente marcado por el contexto, que es en primer lugar la colección, que es una colección con un gran número de objetos, también por la complejidad organizativa de la institución con una subdivisión de funciones importante y muy especialmente, como has comentado María al principio, por esta voluntad de integrar en el plan las políticas medioambientales y de sostenibilidad de la institución. Vamos a ver cómo todo esto condiciona la manera de plantear esta herramienta de gestión de la conservación y sobre todo vamos a ver la importancia de disponer de una base sólida de documentación para poder desplegar el plan con garantías. En primer lugar, presentaré muy brevemente el museo y la colección para los que no la conozcáis. El museo está ubicado en el Palau Nacional de Montjuïc, un edificio construido para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Aquí abrió sus puertas en 1934 como Museu d'Art de Catalunya, reuniendo la colección de arte medieval. En 1990 fue declarado Museo Nacional y tras varios proyectos de reforma pasó a integrar paulatinamente en el mismo edificio también la colección de arte moderno, los fondos del Gabinete de Dibujos y Grabados y del Gabinete Numismático de Cataluña, así como la Biblioteca de Historia del Arte. Actualmente los fondos del museo están formados por más de 180.000 obras, con una cronología que abarca desde el siglo XI hasta la segunda mitad del siglo XX, a lo que hay que sumar los más de 155.000 objetos de la colección de numismática. La colección está formada por pintura, escultura, objetos de artes decorativas, fotografía y una cantidad importante de obras sobre papel. De sus casi 50.000 metros cuadrados, 13.000 están ocupados por la colección y 2.300 son espacios expositivos, con alrededor de 3.500 objetos expuestos. La estructura organizativa, como comentaba antes, es compleja, con numerosas áreas y departamentos, entre los que destacan, a efectos de conservación de la colección, los que estáis viendo ahora en pantalla. El plan estratégico y de acción presentado por el museo para los próximos años incluye el desarrollo del plan de conservación preventiva de la colección, junto con otros objetivos que, como veis, buscan también incrementar la presencia de la sostenibilidad en todas las acciones y procesos posibles dentro de la institución. El museo inició el camino hacia la sostenibilidad en el año 2012, cuando implantó un sistema de gestión ambiental. En 2013 se convirtió en primera institución cultural pública y museo del Estado en obtener el certificado de responsabilidad social. Posteriormente, en 2017, la visión estratégica integraba ya una línea de actuación con el nombre Gestión y Organización, un museo eficiente y sostenible, incorporando todas las actividades,
entre las que se encuentra la conservación-restauración, en el sistema de gestión ambiental. Desde que se implantó este sistema, la mayoría de acciones se han focalizado en la reducción del consumo energético, en un uso responsable del agua y en la gestión de los residuos, lo que ha facilitado la obtención de la certificación de calidad de gestión ambiental ISO 14001, además del reglamento europeo EMAS. Todas estas actuaciones se enmarcan en una tendencia general en la actualidad en el ámbito de los museos. Muchas de estas instituciones están adoptando medidas para mostrarse más verdes y sostenibles, lo que a su vez sin duda tiene un impacto en la dimensión económica. Y es que los museos tienen un gran papel en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Son vistos como ejes culturales con valiosos recursos, que son los bienes que conservan y con capacidad para llegar a un gran público. Pero, desafortunadamente, como ya sabemos, la conservación de estos bienes tiene un gran impacto medioambiental, por lo que la aplicación de criterios sostenibles a la preservación de estos activos culturales es un paso previo imprescindible a la función social de los museos. En el ámbito concreto de la conservación de colecciones, hay varios frentes sobre los que podemos actuar. Está claro que el de los estándares de clima ha sido tradicionalmente el más discutido, debido al elevado consumo de energía necesario para mantener unas consignas de clima estrictas. La implantación de prácticas sostenibles en la conservación también se ha centrado en un uso responsable de materiales, así como las posibilidades de reutilización y reciclaje de estos. Muestra de ello es la aparición de incontables herramientas y recomendaciones de buenas prácticas en los últimos años. Sin embargo, la búsqueda de la sostenibilidad en el cumplimiento de la función de conservar debe ir más allá de las consignas ambientales y de las buenas prácticas en los laboratorios de conservación-restauración. Teniendo en cuenta que la preservación de los activos culturales para las generaciones futuras implica un horizonte temporal muy lejano y que los recursos suelen ser limitados, es obligado buscar un modelo de gestión de la conservación responsable que integre la sostenibilidad en la toma de decisiones. En este sentido, la estrategia de la conservación preventiva es la opción más adecuada para lograr esta sostenibilidad en la preservación. Como ya sabemos, porque centra la atención en el origen del deterioro, ralentiza los procesos de degradación y evita costosos tratamientos de intervención, pero sobre todo porque gracias a su visión pragmática y global garantiza un uso eficiente de los recursos, diseñando acciones a medida de las necesidades y prioridades de los bienes culturales. En el ámbito concreto de la conservación de la colección del Museu Nacional, en las últimas décadas ya se han ido aplicando medidas con la voluntad de ser más responsables con el uso de los recursos y con el medio ambiente. Por ejemplo, la estandarización de los formatos de marcos y passepartout para la colección de dibujos y grabados, lo que permite disponer de un fondo de marcos que se reutilizan y garantiza un uso racional de la reserva. También priorizar los tratamientos de desinsectación por anoxia, reduciendo el uso de químicos, la adaptación de las consignas de clima a los cambios estacionales, la progresiva sustitución de las fuentes lumínicas existentes por LED o una acción más reciente, forzada por el contexto actual de pandemia, que es el uso de correos virtuales. Con el desarrollo del plan de conservación preventiva en marcha y con la voluntad de reforzar la presencia de la sostenibilidad en nuestra actividad, nos pareció oportuno que esta herramienta de gestión de la conservación se convirtiera también en una herramienta para coordinar las acciones de sostenibilidad en el ámbito de la conservación. El desarrollo del plan se basa, como ya sabéis, en un conocimiento profundo de la colección y de su contexto, y la toma de decisiones se fundamenta en el resultado de una evaluación de riesgos. Las propuestas resultantes buscan el equilibrio entre conservación y acceso o uso de los bienes culturales. En nuestro caso, buscamos enriquecer esta toma de decisiones añadiendo un elemento más, la sostenibilidad. Es decir, tomar nuestras decisiones en un contexto más amplio, en el que tener en cuenta también el impacto ambiental y el coste económico del mantenimiento de la colección y cómo reducirlos, buscando un equilibrio entre conservación, uso y sostenibilidad. Podemos decir, por tanto, que tenemos dos grandes objetivos. Garantizar que la conservación de la colección se desarrolla de manera adecuada, por lo tanto, de manera eficaz, y que se hace de manera lo más sostenible posible, haciendo referencia a la eficiencia.
Y ahora veremos cuál va a ser nuestra estrategia para lograr estos objetivos y, sobre todo, cómo vamos a evaluar si los hemos cumplido. Al iniciar el plan de conservación preventiva, analizamos varias metodologías para llevarlo a cabo, todas ellas basadas en la gestión del riesgo. El análisis del contexto y de los bienes culturales es indispensable para empezar a trabajar. En nuestro caso, una vez analizado el contexto, medio ambiente, uso y gestión, el primer escollo que encontramos fue el análisis de los bienes culturales. El museo cuenta con unos fondos de casi 350.000 objetos, por lo que una aproximación de manera individualizada no era viable. Así que buscamos cuál era el modo de obtener una visión global, una instantánea de la colección y a partir de ahí profundizar en los aspectos que considerásemos más relevantes o prioritarios. Para ello buscamos un método que nos facilitara esta inmediatez en la obtención de los resultados preliminares. El modelo Quick Scan nos proporcionaba esta instantánea de forma rápida. Se basa en una aproximación por colecciones y no por objetos. Es un enfoque bastante común, por otra parte, por ejemplo, en museos de ciencias naturales, que están muy acostumbrados a trabajar con colecciones muy cuantiosas. Se busca captar las necesidades y las cualidades de las colecciones para procurar una planificación eficaz de los recursos. Por lo tanto, los dos aspectos fundamentales sobre los que se trabaja son el valor o valores o significancia, si queremos llamarle, de las colecciones y sus necesidades en cuanto a conservación, marcadas por su vulnerabilidad a los principales agentes de deterioro. De este modo obtenemos una primera instantánea de dónde se concentra el valor de nuestra colección y a la vez el más vulnerable, que es donde deberíamos focalizar nuestros primeros esfuerzos y a partir de ahí podremos avanzar con la evaluación de riesgos. Con este enfoque se generan ya unas necesidades de documentación relacionadas con la conservación preventiva muy específicas, a las que tendremos que añadir información esencial para afrontar los objetivos marcados por la sostenibilidad. El primer paso para identificar estas necesidades era reflexionar sobre lo que significa ser más sostenibles en la gestión de la conservación de la colección. Para ello, valoramos cuál puede ser nuestra contribución desde el ámbito de la conservación en las tres dimensiones de la sostenibilidad. Desde un punto de vista ambiental, el principal objetivo es buscar un ahorro de energía destinada al mantenimiento de la colección, lo que tendrá también un impacto en la dimensión económica. El edificio, por sus características, tiene los espacios de reserva, que es donde está la densidad de colección, muy fragmentados, 20 en total, sin tener en cuenta los depósitos de archivo. Algunos de ellos con más estabilidad ambiental que otros. Por ejemplo, la reserva de fotografía, que es una de las colecciones que está creciendo de forma considerable y que requiere unas condiciones de conservación estrictas, se encuentra en un espacio que dificulta el mantenimiento de las consignas, especialmente durante los meses de verano. El trabajo en este ámbito, que todavía tiene recorrido en cuanto a mejoras, requiere una revisión profunda del comportamiento de los espacios en cuanto a su estabilidad, de las características de las instalaciones de climatización y conocer el consumo energético actual de estos espacios y de las necesidades de conservación de los objetos almacenados y de su valor. Con toda esta información podremos ponderar varias opciones, sus costes y beneficios, ya sea una reorganización profunda de las reservas, ampliar la horquilla de las consignas de clima o implementar mejoras en los aislamientos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, debemos lograr el máximo rendimiento de nuestros recursos e invertirlos en acciones necesarias y prioritarias. Este enfoque más pragmático ya nos lo proporciona el análisis de riesgos. Sin embargo, también buscamos racionalizar el mantenimiento de la colección, simplificando los procesos y reduciendo los costes derivados de esta actividad. Para ello, estamos revisando los procedimientos actuales para lograr que sean más eficientes en términos de costes, tiempo y recursos humanos y técnicos invertidos. Por ejemplo, de la colección expuesta, una de las actuaciones con un coste elevado es la limpieza de las estructuras vistas de los ábsides románicos. Cuando se diseñó la museografía actual, se previó el acceso a las partes altas de estas estructuras para su mantenimiento, pero el coste derivado de esta operación en determinados ábsides no fue valorado desde la óptica de la sostenibilidad. En algunos casos es necesario contratar a una empresa especializada en trabajos en altura,
debido a la dificultad para acceder con elevadores, lo que incrementa considerablemente el presupuesto. Para reducir el coste de todas estas operaciones, se han modificado los elementos que dificultaban el paso de los elevadores, de modo que los conservadores restauradores del museo pueden llevarlas a cabo. Algunas de otras propuestas en esta misma dirección, pero que comportan una mayor inversión, como la instalación de pasarelas en algunas zonas, están actualmente en fase de estudio. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, también quiero remarcar que otro de los retos a los que nos enfrentamos desde el Departamento de Conservación Preventiva es el incremento de nuevos ingresos, por lo que también consideramos imprescindible poder hacer una estimación del coste de conservación y que este sea un criterio que se incluya en el proceso de valoración de las nuevas adquisiciones. Por último, en cuanto a la dimensión social, nuestra contribución como conservadores restauradores es garantizar la adecuada conservación de los bienes y de sus valores y facilitar el acceso a los bienes. De este modo, el museo puede cumplir con el resto de sus funciones, lo que repercute de manera positiva en la sociedad. Para gestionar la conservación teniendo presentes estos objetivos marcados por la conservación y por la sostenibilidad, es fundamental construir una base sólida sobre la cual trabajar. Ya hemos visto hasta ahora algunas de las necesidades de información que han ido surgiendo vinculadas a estos objetivos. A la hora de obtener la información, esta base de información, hemos priorizado la obtención en forma de datos cuantitativos, porque nos brindan una visión objetiva y global de la situación, porque nos permiten ser transparentes y objetivos en nuestras propuestas, facilitan la comunicación de las necesidades a los gestores de la colección y nos permiten, sobre todo, hacer el seguimiento y la evaluación de la efectividad de las medidas tomadas y valorar el cumplimiento de nuestros objetivos. Con la voluntad de construir esta base de información para gestionar la conservación, hemos tenido que trazar un primer plan de actuación que consta de 8 bloques o líneas de trabajo. Cada bloque afronta un objetivo a corto plazo y algunos de ellos se están llevando a cabo en paralelo. El primero de ellos lo hemos titulado Anatomía de la colección y pretende presentar la información relativa a la colección de una manera simple mediante estos datos cuantitativos básicos de los que hablábamos. A partir de ahí podremos agrupar los bienes en unidades de revisión o unidades de colección para agilizar otros procesos como la evaluación de la significancia y para facilitar la asociación de riesgos con grupos específicos de objetos. La evaluación de la significancia es fundamental en nuestro caso y en lo que nos buscamos es obtener información que permita saber dónde se concentra el valor, este valor o valores del que hablábamos de las colecciones, como apoyo a la evaluación de riesgos y a la priorización de acciones correctivas, a la optimización de los espacios de reserva y así como va para el futuro plan de emergencias. La metodología de trabajo se ha diseñado a partir del modelo propuesto por la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos. Al estar enmarcada en el desarrollo del plan de conservación preventiva, nos interesa obtener una jerarquización, una clasificación que permita situar los objetos en el contexto de la colección. La revisión del estado de conservación no es en realidad una revisión, sino una actualización del estado de conservación de la colección para que poder disponer de información que además incluya conceptos clave que en este caso nos interesan, como es la estabilidad, la vulnerabilidad y la urgencia de intervención, para complementar la evaluación de la significancia y poder planificar actuaciones. Hay que incidir en la necesidad de conocer el consumo de energía, para ello se han revisado los criterios de evaluación del estado de conservación y se está llevando a cabo una evaluación individualizada de los objetos en exposición. La aproximación del estado de conservación a los objetos que están en las salas de reserva tendrá que hacerse de una manera distinta, una aproximación a partir de muestras estadísticas. Uno de los bloques más importantes y el que está más desarrollado es la optimización de la base de datos y la creación de un histórico de incidencias.
El objetivo de este bloque es integrar toda la información necesaria para el desarrollo del plan de conservación preventiva, por ahora en el sistema de gestión de colecciones Museum Plus, ya que no disponemos de un sistema propio para la gestión de la conservación, cosa que sería muy conveniente. Aquí incluimos conceptos como vulnerabilidad y significancia, que hasta el día de hoy no estaban contemplados. Y además hemos creado un informe para poder disponer de un histórico de incidencias vinculadas a los objetos y a determinados espacios de la colección. Para ello se han reformulado algunos de los campos existentes en el módulo de conservación-restauración del sistema y se ha creado este informe de incidencias que permite la introducción de incidencias actuales y de incidencias pasadas documentadas para su explotación posterior. En este módulo no me voy a entretener porque ya lo he comentado un poco antes, cuál iba a ser nuestra primera aproximación a través de este método que es el Quick Scan para obtener esta visión general primero y después ya proceder a la evaluación y gestión de riesgos. Otro de los bloques importantísimos para el desarrollo del plan es el cálculo de los costes de conservación. El objetivo es traducir la conservación de las colecciones en datos cuantitativos que permitan una gestión más eficiente de los recursos, una comunicación más directa con los gestores y la puesta en marcha de acciones de sostenibilidad, especialmente para obtener la reducción del consumo energético. La estimación se hace teniendo en cuenta los costes de mantenimiento periódico de los objetos, del control del clima y del control de plagas, pero también se intentan repercutir otros costes como la limpieza de los espacios, la seguridad o el mantenimiento de las instalaciones y del edificio. Aquí quiero incidir de nuevo en esta necesidad de conocer el consumo de energía por espacios que ya hemos comentado antes. Para ello necesitamos, obviamente, para todos estos trabajos, la colaboración del área de infraestructuras y de servicios generales del museo. Este departamento justamente es el responsable del sistema de gestión ambiental y ha puesto en marcha acciones para optimizar el rendimiento de las instalaciones y reducir el consumo energético. Ya casi termino. Nos quedan dos bloques únicamente. Uno es la redacción de protocolos y procedimientos. Es fundamental porque la complejidad de la estructura organizativa, como habéis visto, del museo hace imprescindible priorizar la redacción de un conjunto de protocolos y procedimientos para todas aquellas actividades relacionadas con la colección. A su vez, disponer de estos documentos reduce los riesgos asociados a estas actividades y simplifica los procedimientos relacionados con la conservación y a la vez favorece la eficiencia. El objetivo, por tanto, es estructurar y sistematizar bajo pautas de conservación preventiva todas aquellas acciones vinculadas de manera directa o indirecta con los bienes. Veis aquí ahora algunos de los protocolos que estamos acabando de redactar, que los tenemos agrupados por alrededor de esta estructura que veis en pantalla. Ya, por último, también es importante la identificación de indicadores para poder garantizar ese seguimiento del que hablábamos al principio, ¿no? Del desarrollo de todas estas operaciones y del cumplimiento de todos estos objetivos que nos hemos marcado para la conservación y para la sostenibilidad. Y ya para terminar, podemos concluir que el contexto actual, marcado por las políticas medioambientales y de responsabilidad social, requiere un cambio de rumbo en la gestión de la conservación de las colecciones de los museos. El plan de conservación preventiva, por su naturaleza, es la herramienta de gestión de la conservación en la que podemos integrar las propuestas de sostenibilidad relacionadas con esta función. Tenemos, por tanto, un doble objetivo: la conservación y la sostenibilidad. Es imprescindible disponer de una base sólida de documentación para el desarrollo y seguimiento del plan. Para ello ha sido necesario un primer proyecto de actuación. Se ha priorizado el trabajar con datos cuantitativos porque nos permiten ser más objetivos y transparentes, comunicarnos mejor con los gestores y evaluar nuestras propuestas en un futuro. Algunos de estos datos podrán estar integrados en la base de datos actual, otros no por limitaciones del sistema. En un futuro próximo sería conveniente disponer de un sistema de gestión de la conservación donde incorporar toda la información necesaria.
En estructuras organizativas complejas y con constante actividad como la del Museo Nacional, la coordinación de las acciones relacionadas con la colección mediante protocolos y procedimientos es imprescindible para minimizar los riesgos y para lograr la eficiencia en todos los procesos. Y por último, hay que remarcar que el éxito del plan está condicionado a su integración en el sistema de gestión ambiental, así como a un plan de comunicación interna y externa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ruth, y muchas gracias por el detalle, ¿no?, en el que has entrado de la implantación de vuestro plan de conservación preventiva, que yo creo que sin duda es una información muy útil y muy práctica para otras instituciones o para los asistentes. Tenemos preguntas, te comento. Tenemos una primera pregunta en relación a los correos, o sea, cómo se está trabajando. Has comentado los correos en remoto, no sé cómo lo has dicho exactamente. Virtuales, sí. Eso, virtuales, correos virtuales. Se aplica eso para todos los correos, se marcan prioridades, etc. Por otro lado, tenemos alguna pregunta sobre cómo está conformado el equipo de trabajo del Departamento de Conservación Preventiva y la incidencia de la pandemia en la implementación del plan, ¿no?, y el estado actual. Son 3 preguntas, que otras voy recordando si hace falta. En relación a los correos virtuales, no podemos generalizar. En realidad, tomamos la decisión un poco en función de las características del préstamo, de las garantías que nos dé la institución que solicita el préstamo, de las características del estado de conservación o la dificultad de instalación de las obras. O sea, que al final, igual que evaluamos el informe de instalaciones y recursos de la institución, evaluamos un poco también todo el contexto a ver si es posible o no realizar estos correos virtuales. Al final se hace un análisis, digamos, individualizado caso por caso. Hay instituciones, normalmente lo que solicitamos siempre es que tengamos allí un corresponsal, ¿no? Bueno, no un corresponsal, un homólogo allá que pueda realizar nuestras funciones, un conservador restaurador. ¿De acuerdo? Y luego ya hay una parte más de equipos necesarios, ¿no?, que pues una cámara de primer plano solicitamos pedir también que nos enseñen el espacio en general, y luego una vez allí, mientras se desarrolla el correo, pues ya solicitamos la información que consideráramos pertinente. En cuanto al equipo, el área de restauración y conservación preventiva en la que estoy trabajando, somos 2 personas encargadas de conservación preventiva, Benoit de Tapol y yo misma, y luego tenemos el resto de compañeros que son conservadores, restauradores de varias especialidades. Y también tenemos una persona encargada del laboratorio, de los análisis físico-químicos, y una persona encargada de la documentación, aparte del personal de administración y obviamente de nuestra jefa de área. ¿De acuerdo? O sea que es un área bastante amplia y con personal. O sea, de hecho, en general en el museo disponemos de muchos recursos humanos en realidad. Y de ahí un poco la complejidad también, o sea que todas las funciones están como muy compartimentadas, muy disgregadas, y de ahí la dificultad de coordinar las actuaciones entre los diferentes departamentos. Y dentro de la... ya me he perdido, perdona María. No, ¿Cuál era la tercera pregunta? La tercera es un poco la incidencia de la pandemia en toda esta implantación del plan, ¿no?, y el estado como afectado al desarrollo y bueno, el estado actual. El plan se empezó a desarrollar ya en 2019. Obviamente el año 2020 fue un parón absoluto porque no, como todo el mundo, no pudimos ir a nuestro lugar de trabajo. En un primer momento se garantizaron, en cuanto al museo, cuando se cerró el museo, se garantizaron que los servicios de seguridad, obviamente, y de mantenimiento del edificio y de limpieza mínima de los espacios
En nuestro caso podíamos controlar en remoto, hacer un seguimiento de las condiciones ambientales de los espacios y de las reservas, de todos los espacios con colección, y tanto mi compañero Benoit de Tapol como yo fuimos en algunas ocasiones a hacer una revisión de espacios, también porque hubo alguna incidencia relacionada con unas filtraciones de agua, etcétera, etcétera. O sea que nos quedamos un poco nosotros dos como servicios esenciales en cuanto a conservación de la colección. Y ahora, bueno, pues ahora volvemos a estar en marcha. Claro que sí. Pues nada, es un trabajo que está perfectamente planteado, así que va a transcurrir todo muy bien, como ya lo estáis haciendo. Así que nada, enhorabuena Gracias. por la presentación, muchas gracias por ajustarte Gracias. también a los tiempos también, ¿no?